Buenas tardes, somos el equipo número 7 y venimos a darles el reporte de la práctica número 3, llamada Equilibrio Químico. Mi equipo está conformado por Álvarez Fresney Montserrat, su servidora, Apolonio Melchor Jocelyn, Barajas Salas Victoria y Cuicuecha Huerta Ailén. Le vamos a presentar la introducción, la metodología, los resultados, la discusión de estos, la conclusión y el cuestionario. Introducción. El equilibrio químico es un estado dinámico, donde la reacción directa y la inversa ocurren a la misma velocidad, por lo que las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes. Esto permite entender cómo un sistema responde a cambios externos, de acuerdo con el principio de Le Chatelier. En la práctica se estudiaron dos sistemas afectados por la temperatura. El primero fue de cloruro de cobalto, hexahidratado. Su disolución cambia de color al calentarse o enfriarse, lo que muestra visualmente cómo el equilibrio se desplaza según aumente o disminuya la temperatura. En la segunda parte del experimento, que fue la lluvia de oro, al mezclar nitrato de plomo con yoduro de potasio, se forma un precipitado, cuya solubilidad varía con la temperatura, permitiendo observar cómo el equilibrio de disolución-precipitación responde a los cambios térmicos. Estas experiencias demostraron de manera directa que la temperatura puede modificar la posición del equilibrio en diferentes sistemas químicos. En esta práctica se dividió en dos partes. La primera parte, o lo primero que hicimos, fue en un tubo de ensayo colocar 3 mililitros de disolución de cloro de cobalto hexahidratado. Utilizamos los dos tubos más de ensayo para dividir la solución en tres partes iguales, siendo el tubo 1, 2 y 3. El 3 siendo nuestro testigo, el cual usaríamos para comparar las disoluciones. El tubo 1 lo calentamos a baño María hasta que ocurriera un cambio de color en la disolución. El tubo 2 lo mandamos a un baño con hielo. Posteriormente sacamos el tubo 1 y el 2 y comparamos los tubos con el tubo testigo, las diferencias que hubieran de color. Posteriormente dejamos reposar unos minutos hasta que tuvieran una temperatura ambiente o la misma temperatura e invertimos los tubos. El tubo 1 lo pasamos al hielo y el tubo 2 lo pasamos a baño María. Tras observar un cambio de color, cambiamos y comparamos con el tubo 3, que era el testigo. En la segunda parte del experimento, lo que hicimos fue en un vaso precipitado colocar al mismo tiempo 15 mililitros de nitrato de plomo y 15 mililitros de yoduro de potasio. Colocamos en la parrilla la mezcla hasta que hirviera y cuando llegara a hervir, retirábamos del fuego y dejábamos enfriar. Los resultados y la discusión. En la primera parte del experimento, los resultados que obtuvimos fue que en la primera muestra que metimos a baño María, observamos que a los pocos segundos el color empezó a tornarse un poco más oscuro de lo que era y llegó a tornarse de un color morado uva. Mientras que la muestra 2, que se pasó a los hielos, observamos que el color se empezó a aclarar, pasó de un fucsia a un rosita más claro. Posteriormente los dejamos en reposo y lo que vimos fue que el color de pasar, en el caso de la muestra 1, pasar de un color intenso a volver a el color inicial que tenía, que como dije es un fucsia. Y en la muestra número 2 pasó de el frío, de un color clarito, a el color inicial. Posteriormente y finalmente invertimos los tubos. El que principalmente estaba baño María lo metimos a un baño con hielo y el que estaba en baño con hielo lo metimos a baño María. En el caso de la muestra 1, observamos que al meterlo a los hielos, el color pasó a ser un color rosa claro y el que metimos a baño María
o sea, la muestra 2, resultó que se tornó muy rápidamente a un color morado casi azulado, incluso llegó un punto en el que lo pudimos observar un poco negro, muy oscuro. Y finalmente comparamos con el tubo testigo. En la segunda parte del experimento, lo que hicimos fue, o bueno, lo que observamos fue que pasamos de dos líquidos incoloros a uno amarillo brillante, con asentamientos en el fondo, el cual al someter al calor se separó, siendo el concentrado amarillo siendo rodeado por un líquido transparente. Lo pusimos a hervir y al empezar a hervir retiramos del fuego. Observamos que se empezaron a surgir pequeñas partículas brillantes y los dejo con la interpretación de lo que observamos. En el sistema de cloruro de cobalto hexahidratado se observaron cambios reversibles de de color al calentar y enfriar, evidenciando un equilibrio químico dependiente de la temperatura. El calentamiento favoreció la forma azul, indicando un proceso endotérmico, mientras que el enfriamiento desplazó el equilibrio hacia la forma rosada, correspondiente al proceso exotérmico. Esto coincide con el principio de Leitch-Chater. En la práctica de lluvia de oro, la formación del precipitado amarillo de yorudo de plomo ocurrió de inmediato. Al calentar parte del sólido se disolvió y esto es un proceso endotérmico. Y al enfriar reapareció al precipitado, que es un proceso exotérmico, mostrando cómo la temperatura afecta la solubilidad y el equilibrio entre fases. Ambos experimentos demuestran que los sistemas en equilibrio responden de forma pres- predecibles a los cambios de temperatura, proporcionando evidencia visual y al carácter endotérmico o exotérmico de los procesos y confirmando el el principio de ley Chat, Chat, Chat- Chatelain. En la conclusión, en el primer experimento se utiliza cloruro de cobalto hexahidratado para determinar si una reacción química absorbe endotérmica o libera exotérmica calor. Esto se observa mediante cambios de color en la disolución al someter a diferentes temperaturas. Y también al compararla con la muestra testigo. En segundo lugar, en el experimento lluvia de oro, demuestra el equilibrio químico mediante la reacción entre el nitrato de plomo y yoduro de potasio. La formación de un precipitado amarillo de yoduro de plomo es visible. El proceso de calentar y luego enfriar la mezcla permite observar cómo el sistema alcanza un equilibrio dinámico donde las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan. El cuestionario. En la primera parte del experimento observamos que sacando la muestra 1, después de someterla a calor, se volvió de un color morado uva. La muestra 2, al sacarla del frío, se volvió color rosa fuerte. Después la sometimos a reposo. Las dos muestras se volvieron casi a su color original. Y en la parte del intercambio, la muestra 1, que pasó de calor a frío, se volvió de un color rosa claro. Y la muestra 2, que se volvió de frío a calor, se volvió de un color morado oscuro. La reacción química de este experimento es cloruro de cobalto hexahidratado. Bueno, aquí podemos observar
que sumamos el cloro en los reactivos, que es cobalto hexahidratado más cloro, que da cloruro de cobalto hexahidratado. Al enfriar esta reacción, se vuelve un color rosa tenue. Al calentarlo, se devuelve un color morado y en el equilibrio podemos observar que es un color rosa. Y en el segundo experimento, la reacción química es la siguiente: nitrato de plomo más yoduro de potasio, que da como producto yoduro de plomo más nitrato de potasio. Aquí y en la reacción anterior podemos observar unas flechas que direccionan hacia los reactivos y hacia los productos, lo cual nos indica que está en equilibrio químico. También nos dice que puede ir hacia la formación o hacia los reactivos, que es cuando el sólido se disuelve nuevamente. ¿Qué representa el calor que está escrito aquí en la reacción? Esto representa la formación del precipitado, que depende de la temperatura. Al calentar el precipitado, este se disuelve y el equilibrio se desplaza hacia la derecha, o sea, hacia los reactivos. Y al enfriar, vuelve a aparecer el precipitado, que en este caso es el nitrato de plomo. Este vuelve a aparecer y se desplaza hacia la izquierda, que es hacia los reactivos. Esto explica el principio de Le Chatelier, que dice que un sistema en equilibrio se ajusta para contrarrestar cualquier cambio. Las cargas, que son señaladas por las flechas amarillas, nos indican los iones de cada elemento. En este caso, el plomo es +2, de nitrato es negativo, de potasio es +1 y de yodo es -1. Aquí podemos observar cómo se juntó el nitrato con el potasio, dándonos nitrato de potasio, ya que se juntaron iones positivos y negativos, al igual que en el plomo, y el yodo, que es +2, -1, positivo y negativo, nos dio yoduro de plomo. Esto Esto nos indica que los iones del plomo y del yodo se unen para formar, como dije, el yoduro de plomo, que en la práctica observamos como el sólido amarillo, que fueron los brillantes que observamos al final, después de hervir la reacción. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y gracias.